Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón, Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo. Y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según las Escrituras, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería la proclamación, vana sería nuestra predicación. Proclamaba San Pablo allá por los años 55 de nuestra era cristiana. Por lo tanto, inútil sería también toda la preparación que hemos tenido nosotros, los cristianos católicos, durante todo este tiempo de la Cuaresma. Vana sería la celebración del misterio pascual, vana la celebración del mismo misterio de la consagración de la misa todos los días, y la Iglesia tendría que callar, y con ella los cristianos. Nos narra el evangelista que ante el hecho histórico de encontrarse los dos discípulos que se hicieron presentes ese día muy de mañana en el sepulcro, después de las noticias de la Magdalena, vieron las vestiduras y vieron también la tumba vacía, y el discípulo amado creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras que el Cristo tenía que resucitar al tercer día. Ante ese acontecimiento, María Magdalena no había llegado al sepulcro para constatar la resurrección de nuestro Señor, sino que ella había llegado para perfumar el cuerpo del Maestro, para evitar la corrupción con los perfumes que les iban a echar, según nos narra San Marcos en su Evangelio. Solo el discípulo amado, que vio y creyó, entendió que a partir de ese acontecimiento, al Cristo no hay que buscarlo en la tumba vacía, sino hay que buscarlo en todos los corazones de aquellos hombres y mujeres que han decidido seguir a Jesús. Y por haber constituido Dios Padre a Cristo, el primogénito de todos los muertos y Señor de la vida y de la muerte, nosotros tenemos parte con Él al constituirnos también en herederos de la vida eterna. Porque la muerte ha pasado y la vida ha comenzado. Esto nosotros, los cristianos, lo creemos por la fe. Pero si todavía existe algún discípulo de Tomás que necesita ver para creer, aún existe el único vestigio arqueológico, testigo mudo de la resurrección, la tumba vacía de Jesús. Por lo tanto, permítanme desearles felices Pascuas de Resurrección.
Y a la vez permítanme también echar un vistazo retrospectivo a mi vida para comentarles cómo vivía yo una Semana Santa como la que recién acaba de finalizar. La esperaba con ansia, con alegría, pero no por lo que ella representaba, sino que porque para mí era el descanso más largo de todo el año. Y me iba de fiesta a las playas, sin importar la lejanía, sin importar la distancia, el costo, y comía y bebía de más. Y muy de vez en cuando acompañaba a mi familia a mirar una que otra procesión. Pero llegaba únicamente a criticar y a juzgar a las gentes que cargaban, porque no veía el acontecimiento como algo importante, no lo veía como un acto penitencial, no lo veía como una catequesis cristológica que se da a través del arte, sino como la veía como gentes que estaban cargando, gentes compungidas, decía yo, que el resto del año viven como paganos y no como cristianos. A eso llegaba yo, a una procesión, a juzgar y a criticar. El arzobispo primado de México, Monseñor Norberto Rivera, dijo en Notimex que la Semana Santa será incompleta si no se vive en la fe y en la esperanza de la resurrección, porque este es el acontecimiento más importante de la historia de la salvación, porque después de ese sacrificio en la cruz, Cristo resucitó. Cristo alcanza la victoria sobre los poderes y las fuerzas que esclavizan al ser humano, y recibe de Dios Padre el poder y el señorío sobre toda la creación, visible e invisible, terrena y celestial. En las tres lecturas bíblicas mencionadas al inicio, hay 4 personajes que me llaman mucho la atención. María Magdalena, pecadora que fue encontrada infraganti en el acto del adulterio y que iba a ser apedreada por la comunidad. Jesús la perdona, no la condena, evita su lapidación y le dice: no peques más. Se pone en movimiento el primer día de la semana, muy de mañana, va al sepulcro, lo encuentra vacío. Y después el Señor se le aparecerá a ella primero, nombrándola apóstol de los apóstoles, porque la manda a una misión que le es encomendada, que busque a sus hermanos para reunirse después en Galilea. Simón Pedro 3 veces niega al Señor, pero con el canto del gallo se arrepiente y Jesús cumple la promesa que con antelación le había hecho a Simón, y sobre esa piedra edifica el Señor su iglesia. El otro discípulo que era muy amigo de Jesús, refiriéndose a sí mismo, el evangelista San Juan, estuvo con Jesús en las buenas y en las malas. Es nombrado por él custodio de María, su madre. Y San Pablo, de perseguidor de los cristianos, se convierte en uno de los más grandes misioneros que vamos a conocer nosotros hasta el día de hoy. A San Pablo se le debe en gran parte la construcción y la expansión de la iglesia. Ese fue el toque personal que el resucitado le dio a cada una de las personas que tuvieron un encuentro personal concreto con él después de la resurrección.